Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Cine Garage. Yo soy Eric Estrada, estamos en Puentes trabajando muy contentos ya en lo que es de manera inevitable el final del verano. Por un lado trae muy buenas noticias, el final del verano nos entrega, entre otras cosas, la Serie Mundial de Béisbol, el inicio de la NFL y por supuesto el Festival de Cine de Morelia, que es como la entrada al nuevo calendario, al nuevo año en cuestión de cine aquí en México. Se hermana medio de repente ahí con el Festival de Toronto, que va entregando algunos adelantos de lo que veremos en Morelia y de lo que veremos en la cartelera. Así es como comienza el otoño y es como para efectos de la página de cinegarage.com, a la que los invito a entrar todos los días. Siempre hay información nueva. Nos compete, que es ver cómo va a estar la cartelera tanto de cine mexicano como de cine internacional, y eso lo vemos con las programaciones de Toronto y de Morelia, con la competencia. Y pues bueno, esa es, digamos, la buena noticia del fin del verano. La mala noticia, ya se imaginarán, los días son más cortos, ya tiene uno que traer su suétercito, su bufanda, ya la cosa no está tan festiva, y vienen por supuesto pues las navidades que tan felices nos hacen aquí en Puentes. Uy, nos encanta la Navidad. Ustedes están escuchando la sonrisa de mi buen amigo, compañero Sergio Huidobro, crítico de cine, a quien le doy la bienvenida una vez más. Estás a punto de destronar. Muchas gracias. Estás a punto de destronar, Sergio, a Aurelie como el romper ratings. Órale. Ella es la que rompe los ratings del lado femenino, tú eres el que rompe los ratings del lado masculino. Entonces te doy la más cordial bienvenida una vez más a un episodio de Cine Garage en Puentes. Paridad de género, me parece bien. Bienvenido. La gente que no conoce a Sergio Huidobro debería, es una de las nuevas voces en la crítica cinematográfica, una en las que más confío. Además, me gusta mucho cómo escribe, me gusta mucho cómo ve el cine. ¿En dónde se te puede ubicar, mi estimado Sergio, para que la gente pueda leerte, además de escucharte en los ya, que son como 4 programas, 3 que llevamos en Cine Garage? Pues mira, en papel, impreso, estoy en La Tempestad, en la revista La Tempestad, que pueden encontrar en locales cerrados. En línea colaboro en algunos portales como el de la revista Icónica, de la Cineteca Nacional, en el de Hugo Lara. Correcámara. En Correcámara. Ya se nos está olvidando lo de... se va a enojar Hugo Lara. Y bueno, en Viva Voz, aquí en Cine Garage, en televisión, estamos trabajando un proyecto con Canal 11, del que muy pronto tendremos noticias por acá seguramente. Sí. Sí. Y ahí estamos. Muy bien, me parece estupendo. Como síganlo, el gran hermano. Como el gran hermano en todos lados. Síganlo porque, repito, es una de las voces interesantes. Es una voz real, además. Hablar de cine no es ponerle estrellitas a las películas, eso es recomendar películas y eso es otra historia. Sergio sabe ver y hablar de cine. Hace un par de semanas yo tuve que salir de la ciudad por 14 días, 15 días. Y pues bueno, dejé algunos pendientes, cubrí todo lo que se pudo cubrir en cuestión de trabajo. Ustedes lo vieron, creo que solo repetí un programa aquí en Puentes, todo lo demás estuvo cubierto y adelantado. Pero dos de esas actividades sí no había manera de adelantar la chamba, y le pedí al buen Sergio que me ayudara a cubrirlas. Uno es los cinedebates de la Vasconcelos, que tan feliz me hacen, en donde pues bueno, es una especie de cineclub en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos, y luego se discute la película con el público. Y Sergio, te tocó cubrirme para presentar El secreto de sus ojos y Hot Fuzz de Edward Wright con Simon Pegg. Y la otra actividad te fue bien, creo que
por lo que me dijeron en la biblioteca, hubo buenos números de asistencia y de participación. Sí. Y la otra actividad, yo tengo una sección de cine en el heroico canal de la Ciudad de México, Capital 21. Digo heroico porque pues se trabaja con muy poco presupuesto, pero creo que se están haciendo cosas interesantes. Hay programas de divulgación científica, ahí se transmitieron los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, o sea, sí hay un manejo interesante del tiempo de televisión, entendiendo, yo creo, muy bien lo que debe ser la televisión pública, especialmente si se hace con muy pocos recursos. Yo tengo una sección de cine los viernes en el programa de Revista de la Mañana que se llama Tus Ciudades, que tampoco pude cubrir, pues, digo, no puedo viajar en el tiempo todavía, ¿no? También estoy trabajando en eso. Y el buen Sergio también tuvo a bien cubrirme ahí, aunque en lugar de ser 2 participaciones nos la redujeron a una, ¿no? Como el día anterior te dijeron, no, sabes que la de mañana viernes no va. Y la de mañana viernes, o sea, el viernes de hace 2 semanas, era la inmediata siguiente a la muerte de Juan Gabriel. Exacto. ¿No? Juan Gabriel murió creo que un domingo en la noche. Hace 2 domingos. Pero sí fue un domingo, ¿verdad? Ajá. Y pues bueno, en el programa le habían pedido a Sergio que preparara comentarios sobre las películas de Juan Gabriel, que pues bueno, según yo, venía al caso. Al final eso no ocurrió y Sergio se quedó con la información preparada y lista. Entonces, pues como yo soy un abusivo de lo peor, lo que decidí fue usar esa información para hacer un retrovisor de Juan Gabriel Buenísima y idea, sus además. películas, ¿no? Que no es que nos estemos subiendo al tren de nada, pero creo que todo mundo ha estado hablando que de sus canciones, que del concierto en Bellas Artes. Han repetido la información de una manera ya que marea, pero yo no he visto en realidad, no me estoy colgando tampoco el premio en nada, pero por alguna razón la gente está ignorando sí sus pocas películas, pero al fin de cuentas sus películas. Exacto. Hubo un paso de Juan Gabriel por el cine que creo que pues merece por lo menos Recordar que ahí estuvo. recordarlo, ¿no? O sea, no hay ningún clásico ahí, no hay una gran actuación, según yo, no hay tampoco una película realmente interesante, pero por la peculiaridad de la persona y del artista que era Juan Gabriel, creo que ahora que se murió, alguien a quien prácticamente todo mundo admiraba, no estaría mal hablar de las películas de Juan Gabriel, ¿no? Sí, porque no hay nada de esto que acabas de decir, pero sí hay elementos de interés ahí Sí. en la película para abordarlas. Y bueno, más allá de la contingencia ahorita, de la noticia del tren, vale la pena revisitarlas y ver cuáles son esos elementos de interés. Al menos preguntarnos si son tan malas como las recordamos. Claro. Porque además la respuesta nos va a sorprender. Sí. Pues bueno, hasta donde sé y hasta donde tengo registrado, mi estimado Sergio, vamos a empezar por donde tú quieras, porque pues la información la administraste tú. Yo vengo llegando de ese viaje. Prácticamente todas, si no es que todas, bueno, no, las últimas no, pero yo creo que del 73, que es donde está registrada, según yo, la primera, que es La Loca de los Milagros, hasta Bazar Viena, que es del 90, todas, y que no son muchas, son 1, 2, 3, si estoy bien o estoy exagerando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se pueden ver en el canal de película. Sí, seguro. En la televisión, que es un canal afortunadísimo. O sea, ese canal lanza películas que de otra forma no conoceríamos. Es una cajita de tesoros. Sí, no conoceríamos. Entonces, no es que uno sepa a qué hora van a pasar las películas, pero si uno va pasando por ahí y se detiene un ratito, puede echarle un muy buen vistazo a un cine mexicano que de otra forma a veces ni en las escuelas de cine ven. Exacto. ¿No? Entonces... Y que incluso en las escuelas de cine evitan o obvian. Sí, que es creo que por donde podemos entrarle a las películas de Juan Gabriel, por el marco en el que se encuentran, en el cine de los 70 y de los 80, un cine muy menospreciado a nivel de público, a nivel también de prensa y de crítica. Mucha gente todavía habla muy mal de este cine, creo yo, sin fundamentos reales.
Exacto. No sé qué opinas tú, Sergio. Sí, por información de terceros o A por veces, ¿no? repetición de ecos de Sí. lo que se dice sobre este cine, pero no por un conocimiento real. Porque en realidad el cine de los 70 en México tuvo un impulso por parte del Estado Muy importante. bastante importante, Sí. de donde salieron películas también muy importantes que han marcado la historia del cine mexicano dentro y fuera del país, Ujú. ¿no? Y sí, había un impulso privado por hacer películas rápidas de bajo presupuesto que regresaran ganancias que de todos modos de todas esas, del que eran la gran mayoría de las películas que se hacían, aunque la competencia que estableció el Estado mexicano llegó a generar un número importante de películas, dentro de todas las que entregó también la iniciativa privada, hay también algunas pequeñas joyas que luego se le olvidan a la gente, ¿no? Se Sí, le sí, olvida, sí. se le olvida a la gente y pienso mucho en gente que incluso escribe o habla de cine, o bueno, no, realmente que de los que escriben no, pero de los que de repente oigo por ahí digo, bueno, ¿y este cuándo vio la película? Sí, ¿No? suele pasar. Sí hay un Vale. cine ahí muy menospreciado, muy olvidado por nosotros, que no sé de dónde venga esa manía, ¿no? De hablar mal del cine de ficheras, número uno, cuando no todo el cine de ficheras es malo. Y número dos, cuando hablar del cine mexicano como si siguiéramos haciendo películas como en los años 80, que es donde yo creo que muy buena parte del cine privado entregó sus peores películas. Sí, fue el punto más bajo. Fue el punto más bajo en cuestión de producción privada y en calidad. Pero eso no evita que al mismo tiempo se produjeran películas Interesante. muy interesantes y muy importantes en el propio cine mexicano. Sí, estoy ¿Cuál de es tu acuerdo. visión del cine de los 70 y de los 80, Sergio? Yo- ¿Qué es donde está metida la filmografía de Juan De Gabriel? Juan Gabriel, sí, sí. Yo creo que su filmografía, toda, porque es una filmografía corta. Las películas que él protagoniza como tal, como Juan Gabriel, con su propio nombre y donde él es la estrella, son nada más 5. Ajá. En las demás aparece por ahí, incluyendo una cosa, voy a caer en lo que dijiste, muy, muy ramplona, pero que se llama Siempre en Domingo la película. Una Sí. cosa que se llama así, no. ¿Sale siempre en domingo la película? Sí, sale en un número musical, digamos. Yo la vi, ya luego te conté, creo que ya te conté por qué, ¿no? No me acuerdo. Una pero ahorita investigación, una investigación en la que estoy participando. A mí justo me tocó. Ya. A mí justo me tocó revisar siempre en domingo. Y pues sí, están Yuri, está Lupita D'Alessio. José, está Lupita D'Alessio. Creo que sí está Juan. O sea, no me Sí, acordaba. tiene un número musical ahí. Está ahí, claro, una historia completamente metida Con calzador. a la fuerza, ¿no? De una niña a la que abandonan pues prácticamente En el estudio, ¿no? a las Televisivo. puertas de Televicentro. Y pues bueno, todo ese programa de Siempre en Domingo. Los que sean jóvenes, no se espanten, pregúntenle a Google, pónganle en Google Siempre en Domingo y verán el horror que era. Aunque contextualizado tiene todo el sentido del No, mundo. si quieren ver el horror, que era que lo pongan en YouTube. Que lo pongan en YouTube. Entonces se dedican durante todo el programa, que era una revista musical, a buscar a los padres de la niña abandonada. Y ahí aparecen, entre otras personas, Juan Gabriel, que no es un papel real. No, era una especie de cameo musical. Sí, Una especie de sí, cameo sí, musical. porque él es parte de un enorme reparto Sí. de cantantes en la película, pues que en realidad lo que hacen es repetir el formato del programa. El programa era un cantante tras otro. A veces les daban chance de cantar dos, ¿no? Pero Sí. normalmente era una canción por cantante. No Sí. había más. Si acaso venía Julio Iglesias, que era así como, uy, el bueno, entonces lo dejaban cantar dos, ¿no? Pero ya no más. Entonces ya se imaginarán el horror que era Siempre en Domingo. De repente, ¿no? Cuando salía José, creo que la Sí, cosa se ponía buena. subía el nivel. Entonces ahí está Juan Gabriel. Pero bueno, te interrumpí. Estábamos hablando del cine de los 70, de los 80, de Juan Gabriel, de su corta filmografía, que se reduce más si la tomamos solamente con él actuando. Sí, a Creo 5 que es para películas. donde ibas, ¿no? Sí, a 5 películas donde él ejerce histriónicamente, digamos. Estas 5 películas que van como del 77 al 82 y que son 5 títulos, Ajá. y se insertan en un momento, como tú decías, muy particular para el cine mexicano, porque por un lado está este gran movimiento cinematográfico impulsado por la administración de Echeverría, que era una de sus formas pues de lavarse las manos frente a la opinión pública, frente a estudiantes, jóvenes, etcétera,
no se puede lavar las manos, No, pues, no, pero... no hay manera, pero de alguna manera, de alguna forma nos benefició. Exactamente. Y se produjeron durante esa década películas interesantísimas, las de Ripstein, las de Casal, Canoa, las Poquianchis, etcétera, etcétera. Las primeras de Gabriel Retes, por ejemplo. Las que hace Juan Gabriel aquí ya son más bien como el último coletazo, las últimas patadas de ahogado del viejo sistema de estudios, del de los grandes directores, y veremos ahora quiénes son quienes dirigen estas películas. Y que están basadas en el lucimiento de estrellas, ¿no? De lo que había sido el Star System mexicano, pero ya en una versión bastante en decadencia, digamos, de ese viejo sistema de estrellas. Y que está ahí, están todavía en los 70 produciéndose películas del Santo, las películas de René Cardona Jr., muchas películas de Cantinflas, que ya está entrando como en su etapa más triste. Ya lleva un rato ahí, ¿no? Sí. ¿O a ti sí te gusta Cantinflas? Sí, no. O sea, ya el Cantinflas de los 70 ya es la bajada de la bajada. Pues, Sí. El segundo escalón para abajo. Tintán ya había muerto, ¿no? En ese momento. Tintán, ahora te digo en qué año murió. Estamos hablando que la película de esta Es del que estamos hablando 77, es Nobleza Ranchera. Nobleza Ranchera, es del 77. Pero entonces Juan Gabriel estelariza esta película junto a Sara García, lo que es muy interesante porque... Murió en el 73. En el 73, Tintán. sí, no, ya estaban... Sí, no. Tuvo a bien morirse temprano, Sí. era el buen Sí, Germán sí, Valdés. sí. Filma con Sara García, Nobleza Ranchera. Con Nobleza Ranchera de Arturo Martínez de 1977. Es una película, una coproducción extraña que se filma en Texas. Se filma en un pueblito que se llama Hueslaco, que está más o menos está cerquita de McAllen, Sí. en Texas. La película se desarrolla en Tamaulipas, no en Texas. Pero bueno, este esquema de coproducción permite realizar esto. Y está dirigida por Arturo Martínez, quien había sido uno de los villanos, de las caras de malos arquetípicas en la época de oro del cine mexicano, junto a... ¿Quién te gusta? Miguel Inclán, por ejemplo, Sí. porque había malos Sí. en el cine mexicano. Había gente que solo hacía de malo. Sí, ¿no? Carlos López Moctezuma, Sí. Miguel Inclán. O Y Miguel él- Inclán tiene un papel de bueno, ¿sabes? O sea, yo sé que es el malo del cine mexicano, ¿Cuál? pero en Salón México... él Claro, es sí, bueno. es el policía. Sí. Sí, el policía bueno. Es Tiene nomás razón. para la trivia, o sea, sí, él es el malo y siempre hizo de malo. Pero el otro día que revisé Salón México dije, mira, Aquí es el bueno. este es el bueno. Sí. Bueno, él es quien dirige Nobleza Ranchera. Sí. Gran amigo de Juan Orol, por ejemplo. Juan Orol y él se campechaneaban en sus películas, uno actuaba en las películas del otro. ¿Quién sabe quién hizo las peores? Pues, pero era una Ahí hay competencia. otro programa. Ahí hay otro programa. Exactamente. Y que brincó de la actuación a la dirección, uno de los pocos casos en la industria cinematográfica mexicana de ese tiempo, ¿no? En el que se dio esta conversión. Claro. De actor a director. Recordemos que, ya lo había dicho, pero para que quede más claro, este tipo de películas son de parte de los productores privados, como decías, ¿no? El viejo sistema de estudios, ya muy desvencijado de la famosa época de oro, que estaba como queriendo seguir trabajando como se trabajaba en ese tiempo en un mundo que ya no lo permitía, especialmente en un país que ya no lo permitía, ¿no? Exactamente. Por cuestiones económicas. Entonces lo que buscaban, repito, era hacer películas rápidamente, con poco presupuesto, y que vendieran mucho. Y como bien dijiste, a través del lucimiento de artistas como Juan Gabriel, era muy factible que la taquilla se viera beneficiada a la hora de estrenar la película. Ahora, estoy viendo el reparto, tampoco estaba así muy mal, que digamos. No. O sea, idea de lo que querían hacer, creo que sí había. Está Juan Gabriel, por supuesto, en el protagónico, junto con doña Sara García, que siempre le entraba a todo. A todo. No, yo no sé quién era su agente, pero le entraba a todo. Y esta fue algo así como su penúltima película o antepenúltima película, lo que hace significativo su visión. Sí, y está Verónica Castro, Está Verónica Castro. Sonia Amelio, Carlos López Moctezuma, y ahí ya no reconozco a nadie, excepto a Eleazar García, que también estaba en todas. Sí, es un reparto interesante porque trata precisamente de pasar la estafeta entre estos últimos coletazos de la época de oro y quienes eran las nuevas estrellas, los nuevos rostros reconocibles de la industria, ¿no? Verónica Castro y Juan Gabriel. ¿No? Entonces, sería, digamos, su primera participación interesante, digamos. Sí, ¿no? porque tenía antes otra del 73 muy chiquita de una película
La loca de los milagros. La loca de los milagros, Sí. ajá. Sin embargo, Nobleza Ranchera es la primera película en donde que está hecha en pos del lucimiento de Juan Gabriel Claro. ya como estrella, ¿no? Ya Claro. con sus canciones, Sí. donde él sale cantando sus Sus canciones. canciones, sin querer comparar un poco el juego que se le dio a Elvis Presley bastantes años antes, ¿no? Sí, sí, Que sí. era sí. eso, ¿no? Se le hacían películas a él. O sea, queremos que esta película la interprete él y él va a ser el muchacho que va a pelear por ser cantante, tal. Entonces, estaban también replicando un poco esa mini fórmula, ¿no? Claro, sí, era un modus operandi de las grandes industrias o de las industrias que se pretendían grandes, ¿no? Ujú. Elvis Presley tuvo las suyas, Frank Sinatra tuvo las suyas. Claro. Aquí en México, el propio Pedro Infante, Pedro ¿no? Infante, sí. Jorge Negrete, Javier Solís, que eran al mismo tiempo estrellas de la canción ranchera y rostros cinematográficos, ¿no? Y una carrera impulsaba a la otra. Exactamente, iban como a la par. Algo más que decir de Nobleza Ranchera, de la cual podemos intuir la trama nada más con el título, ¿no? Sí, exacto. O sea, el hombre humilde que, viendo que está Sara García ahí, tiene a su abuela protectora y que tienen que luchar contra los vicios, ¿no? Sí. de la ciudad y de los malosos en los que seguramente estaba López Moctezuma. Sí, la película dista mucho de ser la más interesante de las 5 que vamos a comentar. Es un catálogo de arquetipos, Ajá. es un catálogo de figurines, los personajes son... pero también es curioso que el papel de Juan Gabriel es el de este nietecito joven que sufre a mares cuando se le va la abuela, Ajá. Sara García. Perdón por el spoiler, pero Sara García siempre que sale en Alerta de abuela se estropeo. muere. Sí, claro, entonces, Sara no, García se muere en casi todas las se películas. muere en todas sus películas, para eso sale Sara García, para que llores cuando se muera. No es ningún spoiler. Y sí, pero también en esta película empieza a construirse el mito Juan Gabriel como personaje dentro y fuera de la pantalla, ¿no? Porque hay cierta comunicación entre el personaje que él interpreta y el aura mítica que él mismo le dio a su vida después, de este chico que venía de Juárez, que venía del norte y que encarnaba esta nobleza ranchera del título y que tenía que irse abriendo paso pues en medio de los golpes de la vida, ¿no? Claro, que es ahí donde se pone interesante el asunto porque el personaje empieza a abordar a la persona, ¿no? Exacto. O sea, Juan Gabriel probablemente era otra cosa a la que conocimos y conocemos mucho más de lo que absorbió de estos personajes para meter en su vida propia. En su propia vida. Y Ok. que claro. Dinos. Y la siguiente es interesante, se llama En esta primavera. Es una película de 1979. Ya se llama como sus canciones. Ya se llama como sus canciones, exacto. Es como, digamos, la primera película que... Nobleza Ranchera no tiene ninguna canción que se llame Nobleza Ranchera hasta donde yo Que sé. yo sepa, no. Y sí, Pero- perdonen nuestra ignorancia, Sí, es- yo creo que la primera película bautizada con una canción de Juan Gabriel es En esta primavera, ¿no? Y la dirige Gilberto Martínez Solares. Nada menos. Nada menos. Quien es quizá el director arquetípico de comedia y forjador de personalidades de comediantes si bien esta no es una comedia, la época de oro del cine mexicano y también en el cine de los 70 y de los 80. Gilberto Martínez Solares dirigió películas, unas más afortunadas que otras, con Resortes, con Clavillazo, con Viruta y Capulina, con Tintán. O sea, de él es Calabacitas Tiernas. Por El ejemplo. Rey del Barrio. El Rey del Barrio es de él. El Vagabundo. El Vagabundo, Soy Charro de Levita. Sinbad, es de él ¿no? También Sinbad del Mareado. La Marca del Zorrillo, Sinbad del Mareado, exactamente. El Revoltoso es de él. Hay Amor como me has puesto. Las Locuras de Tintán, El Ceniciento, Chucho el Remendado. The Beautiful Dreamer debe ser el Bello Durmiente, ¿no? Es que está aquí en inglés. Ah, ok. Sí, sí, The Beautiful Dreamer dice aquí. Y luego Me traes de un ala, El Vagabundo, Dios los cría, El Mariachi Desconocido, y luego ya está El Conde de Montecristo. O sea, ya entra a otra etapa post Tintán. Y sí, o sea, es un director muy, muy importante en la historia del cine mexicano, con una filmografía muy particular, que no hay una línea, no es en realidad un autor, es un forjador de figuras más bien, y larguísima, una filmografía súper, súper extensa. Nada más como director
Sí, sería lo que en Estados Unidos se habría llamado en la misma época un director de estudio, ¿no? Ajá. Alguien contratado por el estudio para hacer tantas películas al año y su chamba es hacerlas. La ventaja que de Don Gilberto era que las hacía y las hacía muy bien. Las hacía muy Y, bien. como dices, construía a la estrella. Él le daba todo el moldeo para que surgieran de personajes de la talla de Tintán. Como director tiene acreditadas 162 películas. Nada más y nada menos. Nada menos. Don Gilberto Martínez Solares, que fue el director de la segunda película importante de Juan Gabriel en esta primavera. En esta primavera. También fallida esta, hay que decirlo, en esta él comparte estelar con otra estrella que estaba intentando impulsarse en ese momento, una chica que se llamaba Estrellita. Estrellita. Y que al contrario de Juan Gabriel no le fue nada bien después de la película y cayó estrepitosamente y hoy está en el limbo de Televicentro, ¿no? Ahí en los archivos perdidos de Televicentro. Tendrá sus participaciones en Siempre en Domingo, pero nadie se acuerda en realidad de Estrellita. No. Hay que tener o muy buena memoria o hay que haber hecho algo de arqueología musical y cinematográfica, aunque tampoco tiene muchas películas para saber quién era Estrellita. Sí, sí, sí. Después de En esta primavera, y esto es lo más interesante, Juan Gabriel encuentra su dupla creativa cinematográfica más fructífera, entre comillas, porque hicieron 3 películas nada más, pero bueno, fue como el culmen y cierre de su carrera cinematográfica con Gonzalo Martínez Ortega, con quien hace 3 películas, Del otro lado del puente, El Noa Noa y Es mi vida. Que está considerada como el Noa Noa 2. El Noa Noa episodio 2. Cuéntanos Del otro lado del puente, porque en esta primavera sí es una película, como dices, como para pasar por alto, ¿no? Sí. Yo nada más quiero mencionar, antes de que nos cuentes de la siguiente, el también muy peculiar reparto de En esta primavera. Estaba Ramón Valdés, el hermano de Tintán, que por supuesto había trabajado con don Gilberto Martínez Solares en muchísimas películas, y venía atrás de Juan Gabriel una serie de nuevas estrellas que acabaron consolidándose en la televisión y en el cine de los 80, como Rosita Buchot y Merle Uribe. Nada más quería mencionarlo, ¿no? Como para también dejar clara esta feta que marcabas hace rato. Pero entonces, ahora sí, después de esto, Juan Gabriel da un pequeño salto y se nos cuela a Del otro lado del puente. Del otro lado del puente, otra película nuevamente ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos, otra vez de ambiente desértico, digamos, y donde Juan Gabriel sigue forjándose a sí mismo, como decíamos, su propia leyenda como persona, ¿no? Nos sigue contando su vida, que no es estrictamente biográfica, sino la vida que él mismo no quiero decir se inventó porque no lo sé, pero se creó. La creó alimentando el mito y el personaje, ¿no? Además lo ha hecho mucha gente. Sí, sí, sí. ¿No? Mucha gente el propio Elvis Presley quiso hacer lo mismo con El Rey Criollo, creo, ¿no? Sin ser biográfica, de alguna forma era como una pequeña historia con toques reales de un personaje como Elvis Presley. Y pues bueno, Juan Gabriel, con todo el derecho del mundo, ¿no? Pues estaba haciendo su propia biografía. Yo no sé cuántas biografías de las supuestamente autorizadas dicen completamente la verdad. Exactamente. Entonces Juan Gabriel estaba haciendo la suya a partir de estas muy pocas películas que además tuvieron la fortuna, lo voy a decir antes del corte, de entrar en estos años 70 y 80, siendo Juan Gabriel un personaje fronterizo, tuvieron la fortuna o el buen tino involuntario de entrar en el cine mexicano de esa época, que también estaba muy ocupado de la frontera. Ahora que la gente dice, es que siempre nos hablan de la frontera y de lo difícil que es, y de cruzar, y del narcotráfico, estos temas vienen porque son temas que no hemos corregido. Estos temas vienen desde estos años, o sea, es sorprendente ver estas películas y ver cuántas estaban hechas prácticamente para la gente que ya había cruzado y que ya estaban viviendo de braceros en Estados Unidos. Estas películas, las de la frontera y las del narcotráfico, no estaban hechas en realidad, no estaban pensadas al 100% para que las viéramos en esta parte del país. Estaban pensadas para la gente que ya había migrado del otro lado del puente y que la iba a ver justo del otro lado del puente, que es como se llama esta película. Exactamente. ¿Qué más hay que decir del otro lado del puente? Esto que decías sobre el imaginario fronterizo en el cine mexicano,
Sí, es un error pensar que esto es una construcción reciente, ¿no? Vean Aventurera de Alberto Gout, Sí. que se desarrolla en Ciudad Juárez, en la misma Juárez de Juan Gabriel, pero más o menos 20 años antes. También es un imaginario ya muy marcado de la vida en esta ciudad, de la prostitución, de los tratantes de blancas, del paso muy poroso entre un lado y otro de las naciones. Vean Touch of Evil de Orson Welles. Exactamente. Pasa en Tijuana. Exacto. Sí es Tijuana, ¿verdad? Sí, es Tijuana. Toda la película. Ajá. O sea, es un tema, es una frontera muy viva, es un tema que ahí nos tiene muy ocupados. Es obvio que el cine no lo puede ignorar. ¿Algo más que decir del otro lado del puente? Sí, bueno, es una película que se desarrolla en Los Ángeles, parcialmente, en la ciudad de Los Ángeles. Varios de sus personajes son chicanos. Si se quiere, son una caricaturización del imaginario del chicano cinematográfico, ni tan divertidos como la que hace Tintán, ni tan radicales como la de Zoot Suit, por ejemplo. Claro. Son caricaturas más planas, más bidimensionales los chicanos. Más fáciles de leer. Sí, más fáciles de leer, quizá con una identificación más directa para el gran público, precisamente en los cines de estas ciudades, ¿no? Para los cines de barrio de Los Ángeles. Y está hecha así, con esta intención. Y repartazo también, ¿eh? Juan Gabriel hace mancuerna con Valentín Trujillo, la estrella de este cine, que interpretaba a Jimmy Joe. Alberto Molina es el personaje de Juan Gabriel. Lucha Villa está ahí. Estela Núñez, otra cantante que la hace de cantante, ¿no? Julio Alemán, Narciso Busquets, Estela Núñez, y creo que son todos los interesantes en el reparto de Del Otro Lado del Puente. Yo la tengo fechada en el 80. ¿Tú en qué año la tienes? En el 78. Ok. Puede ser. Sí, mi listado es del registro gringo, entonces en esos 2 años por ahí está. Pudo haber viajado la película. Déjame hacer el corte de este episodio y venimos con las otras películas de Juan Gabriel para hablar del resto de la trilogía Del Otro Lado del Puente. Que son, por cierto, las más interesantes. Ok. No se vayan. Muy bien. Bueno, Buena tarde, tengo el gusto con Andrés Vargas. sí, ¿quién habla? ¿Cómo está usted, parce? Bien, gracias. ¿Quién habla? Parce, le voy a decir quién soy. Bueno, Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria ¿quién? y un día voy a ser presidente, ejecutivo de mi departamento. Ok, ¿de dónde me hablas? ¿Quién te pasó mi número? Usted puede aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? ¿Cuál negocio? Le habló de Seguros Medellín. Usted acaba de sacar el pase, ¿cierto? ¿Cuál pase? El permiso para conducir, parce. Ah, sí. Pues mire, nosotros tenemos unos seguros de automóvil pues muy bacanos, muy bonitos. No, ahorita no estoy interesado. Muchísimas gracias. Oiga, señor. No, parce, es que- gracias, no. Bueno, Oiga, ¿qué es esa mariconada de colgarle a uno? perdón, señor, es que ahorita en serio no estoy interesado en comprar. ¿Cómo está su mamá? ¿Salió de la clínica o qué? ¿Cómo sabe usted que...? Usted está casado con una mujer que es una belleza, es una mamacita. Óigame, no se pase de listo. Tranquilo, parce. Mire, toca asegurar a su papá, a su mamá, a sus hijitos, a toda su familia, que si su inteligencia lo permite suponer, los tengo perfectamente reconocidos y ubicados. No, pues, sí me interesan sus seguros. Listo, pues, tenemos 2 paquetes, plata o plomo. Porque nunca es suficiente ficción de Narcos. Muy pronto, Pablo Escobar, agente de seguros. Todos los capítulos disponibles en... Nunca se cruza el mismo puente 2 veces. Los Reyes del Beautiful. El arte del pancraso. Con muelas de gallo y Cat Scratch. Nuevo episodio todos los sábados a la 1 p.m. Puentes.mmm.
Muy bien, estamos de regreso. Ya empezó la trilogía. ¿Le podemos llamar la trilogía del Noa Noa? Aunque la canción llega después. Sí, Sí, ¿no? sí. Es la trilogía del Noa Noa. La saga del Noa Noa. La saga del Noa Noa. No con José José, sino con Juan Gabriel. Ya hablamos del otro lado del puente. Que quedamos de qué trataba, mi estimado Sergio. Pues de inmigrante, me imagino, ¿no? Sí, es una versión descafeinada y muy rara como de West Side Story, de Ajá. un chico, Alberto, que curiosamente Juan Gabriel en sus películas se interpreta con su nombre real, Alberto Aguilera. sí. No se identifica como Juan Gabriel en el guión. Sí en el cartel de la película, pero en el guión se llama como él. Sí. Este es un chico que estudia en UCLA y que tiene un enfrentamiento por una chica con una pandilla de chicanos. Que me imagino que la chica es Estela Núñez o es una chica gringa. Si es una chica gringa no es Estela Núñez, porque Estela Núñez yo la tengo fichada aquí como cantante. Entonces a lo mejor nomás sale cantando. Pero digamos que es como Amor sin barreras. Es como Amor sin barreras con juarenses y tijuanenses que brincaron a Los Ángeles. Ok, esa sería la historia del otro lado del puente con la que inicia la trilogía del Noa Noa. Y luego hace justo el Noa Noa. Háblanos del Noa Noa. O sea, ya la biografía en pleno, ¿no? Ya es la biografía en pleno. Ya el Noa Noa, que es de 1980 y su secuela de 1982, ya agarra a Juan Gabriel convertido en un auténtico mito popular, ¿no? Ya es la gran estrella. Ya es ¿no? la gran estrella, ya es la gran figura. Y estas películas son muy interesantes porque él intenta construirse una biografía que legitime, que le construya como un pedestal a esa figura mítica, ¿no? Que ya Pero está ¿tú en el crees imaginario. que él era partícipe de la historia que se iba a contar o platicaba simplemente, en este caso, con Gonzalo Martínez Ortega para decir, oye, hagamos una película de esto? O sea, ¿qué tanta injerencia? Y esto es una mera especulación. Sí. Pudo haber tenido Juan Gabriel. Sí, solo puede ser especulativa. Para Gilberto Martínez Ortega era una película como por encargo. Gonzalo, habría que ver, ¿no? Perdón, sí, Gonzalo Martínez Ortega. Eran películas por encargo. Habría que ver ahorita de lo que venía él, de lo que había hecho antes. No creo que Juan Gabriel haya estado directamente involucrado en el guión, No. la escritura del guión, pero seguramente... Pero tampoco creo que hubiese trabajado en la película si no hubiera estado de acuerdo con la Exactamente, historia, que es donde exacto. podemos empezar la especulación, ¿no? Exactamente. Sí, algún control creativo de su parte, dado del hecho de que los productores de su música y los productores de la película eran básicamente las mismas personas. Vaya, era una película que más que como película se concebía como una parte de su carrera musical. Exacto. ¿Sabes? Sí, Una porque extensión de convenía en el mundo de esos años, convenía tener una película que tuviera canciones que estuvieran en un disco que se pudiera comprar en la tienda de al lado Claro, del cine, ¿no? exactamente. Entonces la idea era justo amasar a un personaje, en este caso Juan Gabriel, que con todo el talento que tenía y lo que le gustaba a la gente, pues pudiera hacer las dos cosas. Sí, y si además a eso agregas que la película tuviera un contenido emocional, biográfico, lo Claro. suficientemente fuerte, lo suficientemente potente, que estuviera ligado a la letra de las canciones, Sí. a lo que dicen y cuentan las canciones que estamos escuchando ahí y que puedes comprar después en el disco, pues es un bombazo, ¿no? Es La un operación. bombazo, es Bollywood. Es Bollywood, No, es el exactamente. Bollywood mexicano. Sí, sí, ¿no? sí. Tal cual, así es como funciona. Pues mira, ahora que mencionabas a Gonzalo Martínez Ortega, sus películas anteriores ni son tantas, ni van tan atrás. Tiene una que se llama Tú, Yo, Nosotros del 72, El Principio del 73, Longitud de Guerra del 76, Del Otro Lado del Puente, El Jardín de los... como Jardín de serie- los Cerezos. Del Otro Lado del Puente como serie de televisión está marcada aquí. Ah, caray. Sí, Esa porque no se la luego conozco. del otro lado del puente la película viene después. Después de que hizo El Jardín de los Cerezos, hace la película del otro lado del puente y luego ya entra al Noa Noa. Sí, él es un tipo bien interesante. El apellido Martínez, quizá ya no es tan recordado él como nombre, pero él pertenece a la misma gran familia de actores. Él es, por ejemplo, tío de Roberto Sosa y de Evangelina Sosa, hermano de Evangelina Martínez, la mamá de ellos dos, y también familiar directo de Mario Iván Martínez, gran actor, cuentacuentos, Sí. musicólogo, difusor, promotor cultural, etcétera. Él viene de todo este linaje que en ese momento estaba muy comprometida la familia y él particularmente con las ideas socialistas. Él es un director que se había ido a estudiar cine a la URSS, 7 años, que se había ido a la Universidad de Moscú
a hacer cine y que estaba absolutamente versado en toda la literatura rusa, en Tolstoy, en Dostoyevsky, en Chekhov, y que regresa a México. Su adaptación del Jardín de los Cerezos de Chekhov es quizá la muestra más fehaciente, y empieza en los 70 a integrarse a esta corriente que decíamos antes de cine combativo, de cine de ideas, de cine, pero que al mismo tiempo estaba financiado por el Estado, ¿no? Sí. Lo que era una contradicción fascinante. Que es la contradicción del cine del Estado de esos años, Ujú. porque es un cine Sí, muy, sí. muy de guerrilla. No de guerrilla porque les daban el dinero para hacerlo, pero un cine contestatario. Sí, No, Canoa quizá es el mejor, sí. el mejor ejemplo de esto. Hace El Principio y hace Longitud de Guerra, Sí. que son sus dos películas de tema revolucionario, si bien desde una mirada absolutamente post-revolucionaria. Son películas bien interesantes, son películas formalmente muy arriesgadas, que anduvieron festivaleando, que ganaron varios Arieles, etcétera, y que revelaban a un autor en potencia que habría estado, creo yo, a la altura de Ripstein, de Casals, de Fons y de todos los que sí continuaron por ese camino. Y que se nos perdió. Y que se nos perdió. ¿Sabemos por qué? No. Por culpa de Juanga. No, no es cierto. Mira, No- que cada quien tiene sus razones para caminar por el mundo, pero después de esto, después de hacer El Jardín de los Cerezos, su adaptación de Anton Chekhov, Ujú. que era una película fastuosa ubicada en la Rusia del siglo XIX, etcétera, decide hacer por encargo estas 3 películas protagonizadas por Juan Gabriel. Ujú. Había, me imagino, una conexión ahí muy íntima, dado que él era un cineasta de Chihuahua, Sí. que solía ubicar todas sus historias en Chihuahua, que era un gran conocedor de la historia de la región, lo que se ve reflejado en sus primeras películas. Y bueno, Juan Gabriel era Chihuahua Claro. en ese momento, Sí, ¿no? sí, sí. Era la voz de Juárez. Claro. Supongo que la empatía profesional vino por ahí de los dos, y lo cierto es que encontraron a la horma de su zapato, al menos en términos de taquilla, porque para Gonzalo Martínez Ortega resultaron sus películas con más visibilidad Claro. comercial, por supuesto, Sí. y para Juan Gabriel también resultaron sus películas mejor acabadas en términos cinematográficos. Está la del Noa Noa, ¿de qué trata? El Noa Noa cuenta la primera parte de la biografía de Juan Gabriel. Bueno, después del Otro lado del puente, que era una mezcla y extraña de ficción y biografía, el Noa Noa retrata los años en los que este chico, Alberto Aguilera, trabaja en un club de malísima muerte en el centro de Juárez, el Noa El Noa, Noa Noa. del título y de la canción. Y que aspira, ¿no? Tiene unas aspiraciones así como de Judy Garland, de salir de ahí, llegar a la gran ciudad y estar en las marquesinas de neón y sorprender al mundo con sus canciones y con su guitarra, ¿no? Entonces, la película, que está coprotagonizada por Meche Carreño, Sí. en un papel muy interesante, creo, relata esta serie de penurias, de esfuerzos que tiene este chico, que tiene a su gran amiga, a su mejor amiga, que es Meche Carreño, a la que por cierto le compone Yo no nací para amar, y tiene a su mamá enferma en casa, a la que le compone Amor Amor Eterno. Eterno. Y que bueno, que son los números musicales lacrimógenos de la película. Y al final la película termina, como toda épica, en la gran partida del héroe, ¿no? Ujú. Hacia la Ciudad de México, en espera de su futuro, En busca de fortuna. en busca de fortuna, y ahí termina este primer episodio. Casi se va al atardecer, ¿verdad? O sea, Casi. casi se va junto con el sol. Le faltó el caballo. Le faltó el caballo nada más. Juan Gabriel aquí comparte créditos, además de con doña Meche Carreño, con Federico Villa, con Leonor Yauzás, con Dacia González, Fernando Balzaretti, Tito Junco, Arlet Pacheco, Lilian González, Luz María Rico. O sea, sí había una idea a la hora de armar. No en que las otras no, pero aquí el reparto nada más nos puede decir el nivel en el que Gonzalo Martínez Ortega la quería ubicar, con actores reales, sólidos, que podían estar unos con los otros y entregar un producto también trabajado con lo escueto que era el guión que le habían encargado que escribiera, porque él también escribió la película. Porque él también escribió la película, sí. Era una película absolutamente por encargo, Sí. una película firmada por la industria, que creo yo que él sacó adelante con cierta dignidad
y respetabilidad, ¿no? Esa y su secuela, Que se llama Es mi vida, Es mi vida. pero que por supuesto la gente conoce como El el Noa 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 2, 2. Sí, 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 el regreso del Noa Noa. que también escribió. Que él también escribió. Como dices, aquí tengo que compartió crédito con Roberto Salas Blanco, habría que checar eso. Hasta donde yo sé también era ¿La solo. segunda parte? La segunda parte. Hasta donde yo sé también era de él solo. Ok. Pero bueno, vamos a checar. ¿El Noa Noa 2 tiene alguna particularidad? El Noa Noa 2 es un drama carcelario. Que también es muy de la época. Que también es muy de la época, exactamente. Sería chistoso programarla en programa doble con el Apando, por Con ejemplo, el para ver, Apando. porque las dos transcurren en Lecumberri, Sí. en la misma época, ¿no? Y en Hablando misma de la década. biografía de Juan Gabriel, ¿no? Hablando de la biografía de Juan Gabriel, en su breve paso, bueno, 18 meses, no tan breve, No tan breve. en Lecumberri. Yo creo que el Lecumberri 1 hora te bastaba para que te pesara un año. Exactamente. Él es injustamente, así lo plantea la película, Sí. pues acusado de robo. Cuando llega a la Ciudad de México, lo encierran en el Palacio Negro y ahí transcurren todos estos meses en su lucha por demostrar su inocencia, en su lucha por salir de ahí y otra vez conquistar al mundo con sus canciones, y ahí adentro consigue componerlas, ¿no? Claro. Que Ahí- curiosamente compone solo sus grandes éxitos, ¿no? Durante la película. Saca un disco perfecto, ¿no? Sí. Ya se sabe que el artista tiene que trabajar en tiempos de crisis. Exactamente. No, sí, sí, sí. la crisis nos pone muy creativos. Pues, o sea, están redondeando la biografía tal cual. Exactamente. No, tal cual. Obviamente el reparto se repite casi al 100%. Creo que nada más Guillermo Murray es como el agregado, todos los demás. Y obviamente Enriqueta Jiménez, la prieta linda, que se supone es quien lo saca de la cárcel, de la vida real. Pues bueno, hará el mismo papel aquí. Todos los demás son prácticamente los mismos. Una trilogía interesante. Es ¿no? una trilogía interesante, sí, sí, sí. Porque además yo no he logrado saber hasta el momento si estaba planteada de inicio como una trilogía o se fue desarrollando sobre la marcha, pero tiene una estructura interesante porque Ajá. es muy episódica, ¿sabes? Cada una está agrupada en torno a un periodo muy concreto de la vida de Juan Gabriel y desarrolla bien al personaje cinematográfico, pero también al de la farándula, digamos, Claro. en esos episodios. Que habría que ver entonces a todos los que hicieron tantos reportajes ahora que murió Juan Gabriel, ¿por qué nadie mencionó a Gonzalo Martínez Ortega como uno de los artífices de la figura, ¿no? Porque si la figura de Juan Gabriel se llegó a pulir para el público, fue en mucho a partir de estas películas. Sí están las canciones, y sí están los programas de tele, está todo lo que ustedes quieran, pero como no había, y creo que no hay todavía, una biografía escrita, Claro. las referencias de vida que la gente tiene de Juan Gabriel son de estas películas, y las tres son... Bueno, el del otro lado del puente también la escribió Gonzalo Martínez Ortega. Sí, ¿no? Sí. O sea, sí, son sí, sí. escritas por él. Entonces creo que ahí a todos los que estuvieron dándole al vuelo, a la hilacha con datos y datos y datos y datos, creo que Gonzalo Martínez Ortega merece por lo menos la mención como uno de los Claro. constructores de una de las figuras icónicas de la cultura popular de este país, ¿no? Sí, que es analogable a lo que el otro Martínez, Gilberto Martínez Solares, Hizo había hecho con Tintán. con Tintán. ¿no? Con construirle un personaje alrededor a Germán Valdés, al punto Exactamente. que Germán Valdés se desdibujó completamente. No sabemos quién era Germán Valdés. Digo, está la biografía espléndida de Rafa Viña, ¿no? Claro, Que también, pero incluso en la biografía el personaje se llega a comer a la a persona. la persona. Ujú. Y es lo mismo que ocurre con estas películas y con la propia figura de Juan Gabriel. Nada más para resolver la duda, después del Hombre de la Mandolina, que fue la película que hizo después de Es mi vida, Gonzalo Martínez Ortega trabajó en televisión, en Sí. proyectos hasta donde puedo ver y recordar también interesantes. La Gloria y el Infierno, una telenovela, igual que El Padre Gallo, igual que El Vuelo del Águila. Hizo televisión histórica. Hizo ¿no? televisión histórica y terminó con la antorcha encendida. O sea, firme el señor, Sí. ¿no? En sus creencias. Sí, era un hombre apasionado por la historia, como dijimos antes, de creencias profundamente socialistas, lo que se vio más reflejado en su primera etapa, ¿no? En el principio, Claro. en Longitud de Guerra. Después ya se fue como adecuando más a los, no sé, a los modos de la industria. Sí.
De cualquier manera, creo que valía la pena hablar de él, aparte de las películas de Juan Gabriel, ¿no? Se me hace muy curioso que la historia de Juan Gabriel sea en cierto aspecto un poco en sentido contrario a lo que las películas estaban contando en ese momento. Es decir, lo conocemos en Los Ángeles, en la primera película, y lo dejamos en la Ciudad de México, cuando mucho del tema de las películas de esos años era el migrante que tiene que salir o de Puebla o de la Ciudad de México o de Oaxaca para cruzar la frontera y acabar viviendo en los Estados Unidos. Eso es lo único que se me hace así como habría que fijarnos. Sí, ¿no? es curioso. Es curioso, no es que importe, simplemente es curioso. No vamos a mencionar las demás películas de Juan Gabriel, o nomás las podemos mencionar así como por encima, porque está siempre un domingo que ya se las contamos. Sí. O sea, no la y vean. que no necesitan verla. No tienen verdad, que verla. Yo la vi y sufrí mucho, mucho. Entonces, no la vean. Pueden verla en pedazos, si quieren, ¿no? Además, la actuación de Raúl Velasco es No, una no, cumbre no, del no, kitsch. No, ¿Estarás de acuerdo? sí, sufrí mucho con la película. Mucho, porque más es eterna. Es muy larguísima. larga. Creo que dura más de 2 horas. O por lo menos eso me pareció. Y luego, pues está la famosa película ¿Qué le dijiste a Dios? En donde Juan Gabriel participa en un mal... Un número musical. Sí, pero es un número musical emulando a la mala a Bollywood. O sea, ya habíamos hablado que el Bollywood real está justo en películas como esta trilogía, ¿no? Ese sería como el Bollywood mexicano, Sí. que la canción cuenta lo que le está pasando al personaje que al mismo tiempo escribió la canción, ¿no? Es una cosa así de revuelta. Sí, ya. Lo de ¿Qué le dijiste a Dios? Es un número musical. Yo me acuerdo que cuando salió esta película, este musical, que es como de 2004, ¿no? El maestro Eduardo de la Vega Alfaro dijo que lo mejor que se podía decir de la película era que era el Across the Universe que nos merecíamos, ¿no? Eso es perdonarle demasiado a la película, que fue muy suave. Fue muy suave. No, la película es muy mala. Fue muy suave. Pero bueno, ahí está el paso de Juan Gabriel por el cine. Creo que Sergio nos dejó dibujado un estupendo marco para reconsiderar tanto a Juan Gabriel como a los directores con los que trabajó, y de ahí, chavos, al cine mexicano de los 70 y de los 80. Sí, que también al malo. También al malo, ¿no? Dentro de lo malo hay cosas bien interesantes, también bien buenas, que hablan mucho de lo que estamos viviendo y sintiendo ahora como país, como sociedad, como gobierno y como imagen internacional. Sí. Creo que si alguien se da la idea de revisar estas películas, la tarea de revisar esas películas, se va a sorprender de todo lo que están contando de nosotros mismos. Y no son difíciles de conseguir. O sea, no están todas, pero se pueden conseguir. Yo he conseguido pues, las que me ha tocado revisar, en muy pocas palabras. Algunas de ellas, muchas, de hecho, yo las que he conseguido las voy a llevar a la Cineteca para que ahí las tengan ya, que llenen los huecos. En la biblioteca de la Cineteca Nacional están, la de Siempre en Domingo la vi ahí, por ejemplo, ¿no? Están prácticamente todas estas películas, nada más hay que ir, inscribirse y se las prestan para verlas ahí mismo. Entonces no es que sea un cine perdido, y si no, pónganle a de película, ¿no? Y vayan revisándolas conforme se las vayan echando, no se van a aburrir, eso sí se los garantizo. ¿Algo más, Sergio? Véanlas, es un ejercicio interesante. También hace falta, limitar nuestros terrenos de observación a lo que consideramos cine bueno o cine recomendable o cine de alta escuela. Es tan nocivo como limitarnos al cine malo, limitarnos al cine de samuráis o lo que sea. No, abrir la mirada, y sobre todo esto que decías, lo que estas películas dicen, por ejemplo, del imaginario transnacional México-Estados Unidos, al imaginario popular, al imaginario de la gente, el que está ahí afuera en la calle, es muy interesante. No porque el trato de estas películas hacia ese tema sea ni realista, ni logrado, ni meritorio de alguna forma, pero es interesante. Es realmente interesante ver cómo, y además la figura de Juan Gabriel, es bien interesante ver, por ejemplo, esta transgresión de los códigos de la identidad sexual que tanto se ha hablado en esta última semana, ¿no? Desde el chismorreo hasta cosas más serias. Pero bueno, en estas películas que vemos, por ejemplo, que él interpreta, no actúa, es él mismo, con todo este
amaneramiento gozoso, ¿no? Que le subimos sus clichés, sus gemidillos, Sus desplantes. sus desplantes, ajá, pero los papeles son intrínsecamente heterosexuales, ¿no? Sí. Los de esta película. Hay chicas que se pelean por él. Ajá. Él es pareja de Verónica Castro en la primera, es pareja de Estrellita en las otras. De Meche Carreño. De Meche Carreño, de Meche Carreño, la mujer del indio Fernández Caráiter. Y es interesante, ¿no? Porque es una transgresión muy relativa. Si bien Juan Gabriel sí rompió muchos moldes en lo referente a la presencia de las figuras homosexuales en la música popular, en la música macha, vamos a decirlo. Sí. También es interesante ver cómo estas películas, sus versiones cinematográficas, es como si dieran un pasito atrás, ¿sabes? Y ahí no se atreven a plantear esos temas. Lo cual resulta gracioso, pues resulta verlo a él. Y lo cual resulta una invitación a revisarlas ahora Sí. y dar esos 2 pasos adelante que necesitaban Exactamente. desde nuestra perspectiva privilegiada que nos da el paso del tiempo. Exactamente. Entonces ahí está la invitación, Sergio. Mil gracias por haber venido. Mil gracias a ti otra vez. Por haber venido a platicar con nosotros del cine de Juan Gabriel. Estábamos viendo si al programa le ponemos querida o no. ya lo verán ustedes cuando se publique. Sigue esa discusión. Esperamos sus opiniones, esperamos sus comentarios. Mil gracias por escucharnos. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me